Buenos días y feliz año nuevo para todos que aún no pude saludar. Me alegro de veros aquí en este primer domingo de año. Examinadlo todo y retened lo bueno. Un versículo que nos va a acompañar durante este año, la semana que viene, como ya dijo Roberto, lo veréis ahí también en castellano. Un versículo corto y seguro que entonces también por eso fácil de memorizar. Pero no sé si es tan fácil de entender y menos de ponerlo en práctica. Pablo escribe este versículo a la iglesia de Tesalónica, la primera iglesia que él fundó sobre el 49 después de Cristo. Y esta carta a los tesalonicenses es también la primera carta que escribe Pablo. Aunque en nuestras Biblias viene después de muchas otras cartas, de Romanos, de los Corintios, de Gálatas, y a lo mejor uno puede pensar, ese es el orden en la que escribió Pablo. No, la primera carta de Pablo es esta carta a los de Tesalónica. En aquel entonces, esa ciudad era una ciudad muy importante. Era una ciudad con puerto de mar. Y tenía, pues como es normal, con puerto de mar, muchas personas que llegaban de otros países, con otras culturas, con otras religiones. Y Pablo está preocupado. Cuando le escribe la carta esta, está preocupado porque esta iglesia, pues, está sometida a muchas influencias que vienen desde afuera. Y Pablo con este versículo hace una cosa muy importante. Él les hace ver la responsabilidad de cada uno, particularmente como de miembro de la iglesia y también como iglesia unánime. Aunque en los versículos anteriores, ya hemos escuchado un par de ellos, les da consejo de cómo comportarse, de lo que hacer o lo que no hacer, sin embargo no les saca la responsabilidad de que ellos mismos examinen. No es que Pablo les dé una lista, esto tenéis que hacer, esto lo dejáis, y si lo hacéis a rajatabla está todo bien, sino que con este versículo les dice, examinad vosotros mismos. Y claramente Pablo está aquí hablando sobre la palabra de Dios, la palabra predicada. En aquel entonces, igual que hoy en día, la iglesia estaba sometida a muchas influencias religiosas. Y Pablo los exhorta a examinarlo todo y quedarse con lo bueno. ¿Y cómo se debe examinar todo? Pues claramente con la palabra de Dios. Pero para aquel entonces, para las iglesias, no era tan fácil conseguir la Sagrada Escritura. Por eso era más importante todavía retener lo que Pablo les había predicado, y por eso también en los versículos que leyó Roberto dice, tened en alta estima a los que están trabajando, porque seguían dando la palabra que dijo Pablo. Y era importante de poder examinar y quedarse con ello, con las enseñanzas de Pablo. Hoy en día es diferente. Seguramente que todos nosotros tenemos como mínimo una versión de la Biblia en nuestra estantería. Y hoy en día con el Internet, en los móviles o en el ordenador, podemos tener todas las versiones que nos dé la gana y en todos los idiomas que sepamos leer. Pero la pregunta es, ¿la usamos de verdad? ¿Utilizamos de verdad la palabra para examinar todo? ¿O más bien es bonito de tener una estantería con varias Biblias y cuando viene uno de visita, pues le dices, mira, ¿cuántas Biblias tengo? Hay una historia de una mujer que le dice al pastor, no encuentro mis gafas, y no encuentro mis gafas. Y a los par de meses le dice, ya la encontré. Y dice, ¿dónde estaba? Y dice, en medio de mi Biblia. Os podéis imaginar las veces que usó la Biblia esta mujer. Hoy en día estamos en tiempos como los del joven Samuel, cuando la palabra de Dios, la palabra del Señor, escasamente se usaba. O a finales de los tiempos de jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Porque también tenemos hoy en día gran cantidad de literatura, pero que muchas veces no tienen un fundamento bíblico. Sin embargo, sí se venden en las librerías cristianas.
Literatura que para nosotros ha vuelto muy importante y que tenemos seguramente que muchos libros, muchos muy buenos, ¿vale? Lo que os recomiendo, por ejemplo, Loli, a leer, podéis estar seguros que son libros que valen la pena leerlo, porque además que ella siempre los lee antes de ofrecerlos. Sin embargo, la Biblia en sí cada vez es menos leída. La Biblia, la palabra de Dios, cada vez se va también cambiando. Y es verdad que el lenguaje debe de evolucionar, porque yo tengo en casa una Biblia de la Reina Valera del 1909 y cuando la leo me cuesta entender, porque es un castellano bastante antiguo y entonces el lenguaje tiene que evolucionar, pero el mensaje debe quedar el mismo. Y hoy en día tenemos Biblias de todos los colores, y con eso no me refiero a la capa, sino la Biblia para los niños, la Biblia de los jóvenes, la Biblia de la tercera edad, la Biblia de las mujeres. Y está bien porque también para los niños pues tiene un lenguaje bien entendible, para los que están empezando a relacionarse con la palabra de Dios, tiene un lenguaje que puede ser mejor entendible, pero sin embargo hay también Biblias que realmente a mí me da vergüenza de que se llamen Biblias, porque ya no tiene nada que ver con la Biblia, porque la Biblia es una y es inspirada por Dios. Y tenemos que decir que el Evangelio hoy en día se está más bien comercializando, debe expandiendo. Se está usando para crear cualquier cosa, pero no para divulgar de verdad el Evangelio. Y también los libros cristianos que tenemos, que como ya dije hay muchos muy muy buenos, pero cuando los leemos debemos de examinarlos con la palabra de Dios. Debemos de mirar si de verdad la Escritura, la palabra de Dios, apoya lo que ese libro dice. Y eso es a lo que se refiere aquí el apóstol Pablo, cuando dice que examinemos todo. ¿Por qué? Porque la Biblia es el único libro que de verdad nos da y nos hace ver lo bueno. Que el hombre pueda perfeccionar su vida una y otra vez y estemos preparados. Porque detrás de cada libro, por muy bueno que sea, tenemos que saber que está la biografía del escritor. Y por muy buena predicación que escuchemos, está la biografía del predicador. Por eso todo debe ser sometido al examen bajo la palabra de Dios. Y comprobar no es desconfiar, más bien es querer tener seguridad en lo leído y en lo escuchado, de lo que dice el pastor o cualquier otro líder. Y si algún líder, algún pastor se molesta, se mosquea cuando alguien le viene a preguntar algo o le pide una aclaración porque tiene dudas sobre lo que ha escuchado, raro. A mí me pasó hace ya varios años, estaba predicando aquí en el culto alemán y no me acuerdo fijo lo que dije, y una mujer que estaba se levantó la mano y dice: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo, sí, claro. ¿Me puede explicarlo porque no he entendido bien lo que quería decir? Y yo se lo expliqué en ese momento y me alegré. Me alegré porque dije, mejor en ese momento explicárselo que no que la mujer se vaya con una duda. Es verdad que después algunos de los hermanos alemanes vinieron y dicen, ¡ay, qué vergüenza! ¿Cómo se atrevió? Digo, no, mejor que pregunte y no que se vaya con una duda y a lo mejor ya no venga más, porque hubo un malentendido. Nadie de nosotros sabe de verdad todo. Y por eso, si alguna cosa nos suena raro, si alguna creencia nos suena raro, debe ser examinado con la palabra de Dios. Debe ponerse a la luz con la Escritura. Una persona que está de verdad interesada en la verdad y en lo bueno, no se va a molestar porque otro le pregunte. Más bien, se alegra y se anima porque ve que el otro tiene un deseo de verdad reconocer lo que es la palabra de Dios. Y quiero ir un paso más allá. El domingo pasado, en su última predicación aquí,
Samuel, lo que estuvisteis, sabéis que habló sobre las denominaciones diferentes que hemos creado el ser humano. Porque hemos sido nosotros. Jesús, cuando se fue, no le dijo a los discípulos, mira, tú vas a crear la iglesia bautista, tú la metodista, tú la de los hermanos y tú los calvinistas. No, esos hemos sido nosotros. Y también aquí debemos de examinar todo. Porque nosotros, y Samuel también lo dijo, y yo hablando hace un par de domingos con alguien así personal después del culto, también lo mencioné, muchas veces nosotros nos creemos, nosotros somos los verdaderos cristianos. Nosotros somos los que sí sabemos lo que es el Evangelio. Y yo personalmente estoy contento de estar en una iglesia bautista. No voy a decir ahora que esté descontento. Pero cometemos un error cuando no ponemos este versículo también en la práctica sobre las denominaciones. No quiero ahora dar mucha información y meterme muy profundo, pero por ejemplo en nuestra Unión Bautista aquí en Alemania, desde la Segunda Guerra Mundial, las iglesias de las asambleas de los hermanos también forman parte de esa unión, los bautistas y los hermanos. Pero por algunas diferencias teológicas, el año pasado en una reunión, las iglesias de los hermanos decidieron de apartarse y crear una unión propia. Eso es lo que pasa cuando no se examina. Porque las dos partes querían imponer su posición teológica y no fueron capaces de unirse a estudiar la Biblia juntos y ver lo bueno. Y yo sinceramente me pregunto, si nosotros no también lo hacemos, si examinamos de verdad también a las otras denominaciones y nos quedamos con lo bueno. Quiero poner un ejemplo. Muchos de vosotros la conocéis. Nosotros cuando estamos de vacaciones en Sevilla, en Camas, a la iglesia donde vamos es una iglesia de la Asamblea de los Hermanos. O sea que no voy a una iglesia bautista, aunque en Sevilla también la hay, pero vamos allí. Y ellos tienen una costumbre que yo muchas veces para mí pensé, oye, yo lo veo como algo bueno, ¿y por qué nosotros no lo hacemos? Hoy vamos a celebrar por primera vez en este año, la Santa Cena. Cuando Jesús instituyó la Santa Cena, les dijo a sus discípulos, cada vez que lo hagáis, recordadlo. Pablo, cuando habla en 1 Corintios sobre la Santa Cena, dice, cada vez que lo hacéis, recordáis la muerte y la resurrección de Jesús. Y si nos miramos en Hechos de los Apóstoles y leemos sobre la primera iglesia, ¿qué leemos? Cada día iban al templo, oraban y después se juntaban en sus casas y repartían el pan y el vino. Vemos que en la Biblia no hay un ritmo fijo, sino que dice cada vez que lo hagáis, recordáis. Y como dije, en la iglesia de Camas lo hacen todos los días. Todos los domingos. Todos los domingos reparten la Santa Cena. Y yo pensé muchas veces, yo lo veo bien. Yo lo veo bien. Porque, por ejemplo, aquí tenemos hermanos que trabajan en la sanidad. Hoy, especialmente, hay uno que no puede estar aquí porque le toca trabajar en el asilo. Y si a lo mejor ahora, el febrero, el domingo que nos toca la Santa Cena, le toca otra vez trabajar, otra vez no puede participar. Pero, sin embargo, si lo hiciéramos todos los domingos, siempre tendrían todos los hermanos que alguna vez pueden faltar la oportunidad de compartir la comunión. Y con esto no quiero decir ahora que tengamos que cambiarlo, pero sí que, ¿por qué no coger lo bueno de otros? Examinemos todo y quedémonos con lo bueno. Lo que pasa es que la mayoría de las veces examinamos, pero queremos mostrarle al otro lo que está haciendo mal. No nos quedamos con lo bueno, sino que más bien vemos, aquí está fallando esta denominación, entonces eso es lo que tengo que decirle. Pero no buscamos lo bueno de los otros y para quedarnos nosotros. Y este versículo lo debemos aplicar aún más todavía en cada área de nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, con mi pareja.
Suponeros que vuestro jefe os pide algo que, viéndolo bajo la palabra de Dios, veis que es algo que no lo debo hacer. Pues tenemos que negarnos, aunque sea el jefe. Tenemos que decirle no lo voy a hacer. Creo que ya lo conté hace muchos años, un chaval dio un testimonio, un mecánico de coche. Y un cliente con un cochazo fue para que le arreglaran una pequeñez, dejó el coche y dice, dentro de 2 horas puede venir a recogerlo. Y nada más dejar el coche ahí, el jefe le dice al aprendiz, a ese chico le dice, mira, coge ese coche que aún no está dentro del taller y vete a comprar algo, no me acuerdo lo que tenía que comprar. El chico cogió, nada más salir del taller, ¡pum!, le dio un golpe al coche. Cuando entró, el jefe le dice, mira, no pasa nada. Cuando venga el dueño, le decimos que se nos cayó una pieza y le dio al coche porque estando aquí adentro estamos asegurados. Pero claro, si estás afuera... Y el chico era creyente y estaba pensando, ¿qué hago? Cuando vino el cliente, el chico fue y le dice, mire, he cogido su coche para ir a hacer una compra y le di un golpe. Y el hombre le dijo, gracias. Dice, porque yo lo vi. Y yo estaba pensando todo el tiempo, a ver qué mentira me van a contar. El chico, y más siendo un aprendiz, se jugó el puesto de trabajo por no hacerle caso al jefe. Pero examinó con la palabra de Dios y dice, no, yo me quedo con la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No podemos en algunas cosas examinar y quedarnos con lo bueno y en otras cosas pensar, bueno, venga, tampoco pasa tanto. Además, que tenemos que ver que este versículo, examinadlo todo y retened lo bueno, va ligado inseparablemente al que viene después. Absteneos de toda especie de mal. Nuestro examen de todo debe estar alejado de todo lo malo, por muy sutil que sea, por muy apetitoso que se vea, debemos de abstenernos. ¿Cuántas veces podemos llegar a pensar, bueno, eso tampoco está tan mal? Pero, ¿sabéis? Todo lo que no es bueno es malo. Y aquí no hay una zona gris. O es bueno o es malo. No hay nada entre medio. Si yo examino la palabra de Dios y sé y leo que la adoración a los ídolos es un pecado, yo no puedo ir diciendo, ay, yo adoro a Messi. Me gusta como futbolista, pero no lo adoro, porque sería idolatrarlo. Y cualquier otra cosa. Entonces, por muy superficial que se vea, estoy pecando. Posiblemente muchos estemos preguntándonos, ok, pues tengo que ir andando con pie de plomo. Y sí, es así. Y con esto no estoy diciendo que tengamos que ser legalistas, pero sí que tenemos que medir con una única medida. No podemos medir con 2 medidas. No podemos decirle a lo malo que es bueno cuando es malo. Pablo dice, examinadlo todo. Y eso significa todo. Cualquier cosa en nuestra vida tenemos que examinarlo. Pero no con nuestro criterio. Porque lo que a lo mejor para mí, bajo mi criterio humano, es bueno, para Natanael es malo. Pero si lo examinamos bajo la palabra de Dios, ahí solo hay un criterio, el de Dios. Y hace un par de meses en el estudio bíblico lo estábamos hablando, no me acuerdo fijo ahora cuál era el tema del estudio, pero sí hemos dicho, el Espíritu que está en nosotros, por muy diferente que nosotros podamos pensar, el Espíritu nos lleva a una misma calle y nos enseña a todos por igual lo que de verdad debemos de retener y no. Y por eso yo sé que la mayoría de nosotros, por no decir todos, al empezar un nuevo año, nos ponemos metas. La mía es perder la barriga. A ver si lo consigo. Pero si somos sinceros,
Llega final de enero y ya nos hemos olvidado de lo que nos habíamos propuesto. ¿Quién se acuerda aún el año pasado, el primer domingo, qué dijo Natanael de propuestas para la iglesia? A ver si se acuerda él mismo. Yo me acuerdo de dos, sí me acuerdo. Traer la Biblia y llegar puntual. Exacto. Traer la Biblia y llegar puntual. A ver, manos arriba. ¿Quién tiene su propia Biblia hoy aquí? Bueno, unos 10 de 90. Yo tampoco la traje hoy. ¿Llegamos siempre todos puntuales? O sea que vemos que las metas pueden ser muy buenas, pero muchas veces nos olvidamos ligeramente. Y por eso yo nos animo a que nos tomemos para este año un propósito realmente. Y es poner este versículo en práctica. Que de verdad todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que escuchemos, lo pongamos en práctica. También las predicaciones, la literatura y las predicaciones de YouTube, que yo sé que muchos escuchamos predicaciones de YouTube. A mí una vez alguien me dijo aquí de la iglesia, yo cuando estoy haciendo las tareas de casa, pues estoy escuchando la predicación. Primero, no sé qué concentrado de verdad puedes escucharlo. Y segundo es, ¿lo pongo después bajo el examen de la Biblia? ¿O le digo siempre a todo lo que dice un pastor o un líder sí y amén? Y por eso, que Dios nos ayude a que este año podamos de verdad empezar así. Que podamos empezar examinándolo todo y quedándonos con los buenos. Porque haciendo eso va también a hacer que nuestra vida sea más bendecida. Que no nos fijemos tanto en lo malo. Si yo examino a Robert, lo digo ahora a él porque lo tengo así enfrente, seguro que habrá muchas cosas que digo no, pero si me quedo con lo bueno de él, voy a verlo con otros ojos. Y eso es lo que nos quiere ayudar el Señor. Y eso es lo que Pablo le dice aquí. Pero, como dije al principio, es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Yo no soy responsable de vosotros, ni vosotros sois responsables de mí, de hacerlo, sino que cada uno tiene que tomarse esa responsabilidad de examinarlo todo y retener lo bueno. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gracias, Marce. Muy bonito mensaje.